Primera de Juan 2, versículo 1 al 6, es esto lo que dice la palabra del Señor. Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen, pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo el que es verdaderamente justo. Él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados, y no solo los nuestros, sino también los de todo el mundo. Podemos estar seguros de que conocemos a Dios y obedecemos sus mandatos. Si alguien afirma, yo conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos de Dios, es un mentiroso y no vive en la verdad. Pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman. Así es como sabemos que vivimos en Él. Los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. Lleva como título este sermón: más separados, más impregnados. Más separados, más impregnados. Esta carta, valga la redundancia, de Primera de Juan, la escribe Juan, probablemente desde Éfeso y también probablemente a las iglesias de Asia Menor, iglesias que no en mucho tiempo más iban a recibir la carta de Apocalipsis. O sea, el mismo Juan, ya preso después en Patmos, va a escribirles a estas iglesias, pero ahora esta primera carta circulaba entre las iglesias de Asia Menor. ¿Por qué? Porque empezaron a ser influenciadas por algunas corrientes y enseñanzas que negaban, por ejemplo, entre otras cosas, que Jesús hubiera venido en carne. Y lo más peligroso era que enseñaban una pseudo verdad que decía que el alma y el cuerpo eran dos cosas distintas. Entonces lo que había que hacer era ocuparse solamente del alma a través del conocimiento, porque la carne era lo malo. Así que no importaba lo que vos hicieras o lo que se hiciera en la carne, eso no afectaba al alma siempre y cuando a través del conocimiento la hicieras crecer. Así que muchos empezaron a creer esto, a abrazar esto, y aprovechaban para saber más y llevar una vida totalmente disociada, alejada de lo que el cristianismo verdadero requería. O sea, una fe meramente teórica, sin práctica. Una fe teórica que conoce, que sabe, ¿no? Que lee, que se instruye, pero que en la práctica está 0 kilómetros, ¿no? Que en la práctica todavía no puso nada, no puso el pie en el acelerador, absolutamente nada, una vida sin obediencia en lo práctico. Y cuando Juan ve esto, Juan escribe con urgencia esta carta pastoral, por así decirlo, y él dice en el capítulo 1, les anunciamos lo que nosotros, o lo que existe desde el principio. Claro, porque esta corriente decía que Jesús no había venido en carne. Y Juan dice, nosotros oímos, vimos con nuestros ojos y nuestras manos lo tocaron, ¿no? Qué increíble lo de Juan, ¿no? Dice, nosotros les vamos a anunciar o le anunciamos lo que oímos, lo que nuestros ojos vieron. Y Juan, como un grupo muy selecto, tuvo el privilegio de tocar con sus manos, dando y echando por tierra uno de estas ideas, de estas corrientes gnósticas, ¿no? El gnosticismo, que decía que en realidad Jesús era un espíritu, no vino en carne, ¿no? Claro, porque la carne era lo malo. Y siguiendo con esta serie, Detox, vamos a descubrir hoy, ¿no?, que cuanto más me alejo de lo que me contamina, más soy impregnado de lo que me transforma. Que cuanto más me alejo de lo que quiere destruir mi vida, más me impregno de lo que transforma. Pero quiero hacer una salvedad. Puede ocurrir a la inversa también. Mientras más me alejo de lo que transforma, más me impregno de lo que contamina. Mientras más me alejo
de lo que puede cambiar mis días, mi manera de pensar, mi manera de vivir, más me impregno de lo que hay en el mundo. Y quiero que veamos rápidamente esta invitación que Juan le hace a los creyentes de su época, pero también a nosotros en este 2025. Más separados de la condena, más impregnados de su gracia. Dice el versículo 1, mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre, es Jesucristo, el que es verdaderamente justo. O sea, Juan no escribe para aplastar, sino para restaurar. Juan no escribe para aplastar al pecador. La idea no es, no, que pastor, vos das muy duro. No, la idea no es que te sientas mal. La palabra lo que busca es exponer nuestras vidas para restaurarla, para reconocer y poder someternos al proceso de restauración. Y por eso Juan dice, yo les escribo esto. ¿Qué cosas escribió Juan? El capítulo 1. ¿No? Y decía, les escribo esto para que ustedes no pequen. Pero si alguno peca, no está condenado. No está dejado en el abandono. No. Si alguno peca, tenemos un abogado. ¿Y qué es lo que dice Juan en el primer capítulo o lo anterior a esto? Juan resume el mensaje y marca el parámetro. Dice, Dios es luz y no hay en él nada de oscuridad. Dios es luz y no hay absolutamente nada de oscuridad en él. Ese es el centro del mensaje. Eso es lo que Juan dice. Por eso dice, les escribí esto para que no pequen. Y pareciera ser que la vara está muy alta, ¿no? Por eso la propia condena puede ser terrible. La semana pasada hablábamos de esto, ¿no? Y por eso llegamos a sentir a un Dios que nos mira de reojo. No puede irse porque Él prometió estar, pero sí nos puede dar una mirada de reojo, media crítica. No está todo mal, pero tampoco está todo bien. Eso es lo que sentimos. Sentimos que Dios está, pero nos mira de reojo. Vos y yo tenemos que hablar, ¿no? Como si fuera, claro, la vara muy alta. Pero no es esa la idea. Porque Juan dice, Dios es luz y en Él no hay nada de oscuridad, radical. Pero ahí tenemos un pasaje más que conocido, ¿no? Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para... Él es fiel y justo para perdonarnos. Ahora, el texto no dice si somos fieles y justos. Bueno, pecaste, pero estoy viendo que los últimos 10 días fuiste bastante bueno. Los últimos 10 días hiciste las cosas de una manera correcta. Mereces el perdón. La Biblia no dice eso. No. Que si nosotros confesamos nuestros pecados, eso sí, eso es propio. Yo tengo que confesar mi pecado. Tengo que declarar mi pecado. Él es fiel y justo. Él es fiel y justo para perdonarme. Ahora, no se trata de agravar mi condena, ¿no? Para que ver si puedo ganar la misericordia. Si bueno, mira qué mal la estaba pasando, mira cómo metió la pata, hay que perdonarlo porque no va a salir solo. No, pobre pibe. No se trata de darle lástima a Dios. Por eso me encanta a Juan y a Dios a través de la vida de Juan diciendo, les escribí esto para que no pequen. O sea, chocolate por la noticia. Hacía que no había que pecar, no me digas. ¿No? Chocolate por la noticia. Ah, no sabía que no tenía que ser. Era obvio. Pero Dios vuelve a insistir. Porque muchas veces tendemos a olvidar esto. Y Juan le dice, les escribo estas cosas para que no pequen. Todo lo que Dios te habla, lo que Dios me habla, es para que no pequemos. Es para que nos alejemos más
de la condena y nos impregnemos más de su gracia. Cuando me separo de la autocondena, porque somos durísimos, y del perfeccionismo tóxico, soy más impregnado de su gracia sanadora. Soy más impregnado de ese perdón. Aunque muchos optan por esconderse por vergüenza, por ajustar su vida al error. Y claro, es incómodo. Es incómodo hablar de lo que estoy haciendo. Es incómodo hablar de lo que me está pasando. Pero en vez de esconderte, ¿por qué no corres a su presencia sabiendo que ya fuimos perdonados? Que no es una cuestión de méritos, no es una cuestión de lo que yo puedo hacer o de cuánto lo merezco, sino de su sacrificio, de lo que Él hizo por mí. Dice el versículo 2, Él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados, y no solo los nuestros, sino también los de todo el mundo, más separados de la condena, más impregnados de su gracia, pero también más separados de la mentira y más impregnados de la verdad. Dice el versículo 3, podemos estar seguros de que conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos. Si alguien afirma, yo conozco a Dios, ¿cuántos conocen a Dios en este lugar? Levanten sus manos. Pero no obedece los mandamientos de Dios, es un mentiroso. Y vive y no vive en la verdad. O sea, el conocimiento verdadero de Dios, dice la palabra, que se revela en la obediencia. Si lo conozco, obedezco. Si verdaderamente conozco, hago. En eso se revela, en la obediencia se revela cuánto conozco a Dios. En la obediencia se revela verdaderamente cuánto conozco, no cuánto sé, cuánto conocimiento en mi cabeza se aloja, sino verdaderamente cuánto de ese conocimiento me transformó. Cuánto de ese conocimiento. No se trata de lo que decimos, sino de lo que vivimos. Por eso hay gente que dice que vaya a saber cuántos años viene a la iglesia, pero vos decís, no se ven resultados. No veo cambios. No veo nada genuino que me indique que conoces a Dios. Y la Biblia dice, el que dice lo conozco y no obedece, la Biblia lo cataloga como un mentiroso. No, es que yo conozco a Dios. Y peor, yo soy cristiano. Y dice, y no obedece, es mentiroso. Tenemos que entender que el evangelio no se reduce a información, es transformación. Es transformación. Es esa palabra introducida que transforma nuestras vidas. Somos los peores engañadores de nosotros mismos. Somos los que nos boicoteamos el plan. Somos los que nos ponemos en contra de nosotros mismos. Somos los que nos mentimos de una forma descarada a nosotros mismos. No, es que esta vez va en serio. No, es que esta vez, no, basta, ya lo decidí. No, esta semana arranco, esta semana empiezo. Somos los peores mentirosos seriales. Porque nos mentimos a nosotros mismos. Y es tal así el grado que ajustamos el cristianismo a nuestro molde de vida, a lo que hacemos frecuentemente. No ajustamos nuestra vida a Dios o a la palabra, lo ajustamos a Dios, a mi vida, a mis normas, a mi regla, a mi conveniencia. Creamos un Dios a medida. Creamos un molde de Dios que encaje con mi vida cuando no es así. Cuando no se trata de eso. Muchos viven de una forma incoherente. Diciendo, no viviendo. Diciendo,
pero no haciendo, incoherencia total. Necesitamos separarnos de la mentira para vivir en la verdad. Porque cuanto más me separo del autoengaño, cuando más nos separamos de ese autoengaño, más nos impregnamos de la verdad que nos libera. Juan 8:23 dice: conocerán la verdad y la verdad los hará libres. La verdad los hará libres. Más separados de la mentira, más impregnados de la verdad. Ahora, más separados del odio, más impregnados del amor. Dice el versículo 7, queridos amigos, no les escribo un mandamiento nuevo, sino más bien uno antiguo que han tenido desde el principio. Ese mandamiento antiguo, ámense unos a otros, es el mismo mensaje que oyeron antes. Sin embargo, también es un mandamiento nuevo. Jesús vivió la verdad de este mandamiento y ustedes también la viven, pues la oscuridad está desapareciendo y ya brilla la luz verdadera. El mandamiento de amar no es nuevo, ¿no? Pero sí es urgente. No es nuevo, pero sí es urgente. Es el viejo conocido, pero sí es urgente. Porque el que ama a su hermano, ¿dónde dice el texto que pertenece? A la luz. El que ama a su hermano pertenece y vive en la luz. Ahora, el que no ama a su hermano, es sencillo. No pide la justificación de por qué no. No dice, bueno, de acuerdo a lo que te hicieron, dice, el que no ama, no vive en la luz. Es más, el odio no siempre se ve violento. Porque a veces uno dice odio y no suena tan fuerte esa palabra, ¿no? Dice odio y imagina la peor cara, ¿no? Refunfuneando porque odia. No. A veces el odio se ve como indiferencia. A veces el odio se viste de juicio, de una crítica constante. Versículo 11 dice, pero el que odia a otro creyente todavía vive y camina en la oscuridad. No sabe por dónde ir, pues la oscuridad lo ha cegado. Qué detalle, ¿no? Porque dice, vive y camina en la oscuridad. Pero agrega esto, no sabe por dónde ir. Camina sin dirección. Y uno dice, bueno, sí, en realidad yo sé por dónde voy, pastor. Sí, bueno, es un problemita viejo, pero bueno, ya está, lo hemos archivado, suficiente, un poquito de tierra, ya está, a otra cosa, mariposa. No, la Biblia dice, el que no ama, el que odia a su hermano, vive en oscuridad y no sabe dónde ir. ¿Por qué? Porque la oscuridad lo cegó. Va a tientas. O sea que cuando hay odio, indefectiblemente hay ceguera espiritual. No podemos ver con claridad. No podemos ver con claridad, tropezamos constantemente. ¿Qué dice? 80, 70, es un 9, es un 8, es una letra E, es un 3. No se ve claramente. Ahora, no es una cuestión romántica, ¿no? La de amor, es una decisión. Como el perdón, sobrenatural. No amo en mis fuerzas. Claro, porque si es por nosotros humanamente, nadie siente de perdonar. No, es que yo la voy a perdonar cuando sienta perdonarlo. Nunca vas a sentir perdonarlo. Nunca vamos a sentir perdonar a alguien por algo malo que nos hizo. Nunca. Es una decisión. Es una decisión. Lo mismo que amar es una decisión. Uno se para delante del ministro que está en aquel momento y uno promete todo. Prometes amar, cuidar, respetar, ser fiel, proveer, estar, sí a todo. Romántico.
Estás casándote y el primer día, esas primeras horas de ceremonia, prometiste todo. Te metiste la soga al cuello, diría alguien. Y es que el pastor cuando se casó conmigo estaba 15 kilos menos. Por eso un poco que cambió. Ella está igual. Te entra el vestido, todo. Y sí, bueno, después de 10 años, ya no es bueno. Obvio, las cosas cambian. Es una decisión. Es una decisión amar. Es una decisión respetar esto. Es una decisión. Digo, porque si no caemos en el misticismo. Estos días me escribió alguien, no sé quién es. Hola, ¿casan personas? Y por el momento sí, ¿no? O sea, no sé si mañana... Le digo, ¿van a una iglesia? No. Le dejé el visto. Porque si no creemos que esto es una cuestión misticismo. No, es que bendígame la cosa ahí, ¿no? Pastor, ore por el auto. Venga a orar por el terreno. Pastor, ore por la casa, ore por el negocio, ore por los nenes. Como si fuera una cuestión mágica. Capaz que estoy durmiendo y podría estar lleno de guita vendiendo bendiciones, no sé. ¿No? Yo siempre digo algo, las ceremonias, excepto la del velorio, porque ya se fue, son decisiones a futuro, son promesas públicas. ¿De qué? De que voy a seguir a Dios, de que no voy a mirar atrás, de que voy a creer a mis hijos en el camino y voy a hacer todo lo posible para que estén. Eso es. Es una decisión. Amar a Dios es una decisión. Vivir lo que Dios me dice es una decisión. Es una disciplina. Digo, levante la mano acá el que todos los días desde que se convirtió hasta hoy tiene ganas de orar. Ni levante la mano por mentiroso, o sea, ni se te ocurra levantar la mano. Hay días que ya te levantaste y tenés 22 ángeles tocando, vos decís, ay, estás quebrantado, así ya estás. No. Y hay días que no vuela nada, no sentís nada, orá y no. Si se cortó la comunicación, hay días donde tenés 80.000 cosas aparentemente mejor que... Entonces, de eso se trata. Ahora, cuando no tengo ganas, ¿qué es lo que aplica? La disciplina. Cuando tengo ganas, buenísimo. Y cuando no, disciplina. Hay que orar. Hoy no tengo ganas de ir al trabajo. No importa, papito, te levantás y te vas al trabajo. No tengo ganas de ir al colegio. No, me importa, te levantás y te vas al colegio. Disciplina, ¿sabían? No tengo ganas de ir a la iglesia. Bueno, nos quedamos. No, disciplina. Te levantás y vas a la iglesia. Claro, andá a decirle a tu jefe que no tenías ganas de ir a trabajar. Bueno, pero es distinto que en la iglesia. Porque vos lo haces distinto. ¿Se entiende? Pero me cayó familia, pastor. Trae a tu familia a la iglesia. Oh, pero es que no los veo. Y que vengan otro día, que vengan el feriado. No, que justo el cumpleaños. Siempre hay algo. Disciplina. Separarnos del odio es abrirle paso al amor de Dios en mis relaciones.
Qué mejor que te caiga visita y decís, che, vení, vamos, porque ahí venía a la iglesia conmigo, vamos a cantar. Si conocen al Señor, qué lindo es estar en el mismo lugar adorando juntos, qué hermoso. Y si no conocen, buenísimo, qué mejor lugar para traerles. Más separados del odio, más impregnados del amor. Ahora también más separados de la oscuridad, más impregnados de la luz. Dice el versículo 12, les escribo a ustedes que son hijos de Dios porque sus pecados han sido perdonados por medio de Jesús. Les escribo a ustedes los que son maduros en la fe, porque conocen a Cristo, quien existe desde el principio. Les escribo a ustedes los que son jóvenes en la fe, porque han ganado la batalla contra el maligno. Les he escrito a ustedes que son hijos de Dios, porque conocen al Padre. Les he escrito a ustedes los que son maduros en la fe, porque conocen a Cristo, quien existe desde el principio. Les he escrito a ustedes los que son jóvenes en la fe, porque son fuertes. La palabra de Dios vive en sus corazones y han ganado la batalla contra el maligno. Juan les habla a todos. Juan les habla a todos. Niños, jóvenes, padres, adultos, ancianos. Cada etapa tiene su llamado. Cada etapa tiene su llamado. Ahora, Dios nos llama según tu edad. ¿No? Pues dice, bueno, de acuerdo a la edad hay algo, no, porque yo ya después de cierta edad, ya yo no me puedo agachar mucho. No, pastor, usted, no, ando más lento. Así que Dios tiene una sección de llamados de acuerdo a las capacidades. No. Dios te llama por disponibilidad. Complicada esta semana, pastor, entonces. Porque esta semana, mira, el lunes y martes tengo esto, el miércoles tengo las otras cosas, el jueves. Y ya te lo dije, no es una cuestión de qué lugar le das a Dios en tu agenda. Es que Él sea tu agenda. Es que donde estés, esté Dios. Por eso Pablo le decía a Timoteo, te insto a que prediques a tiempo y fuera de tiempo. Cuando puedas y cuando no puedas también. Sé cristiano cuando podés, los domingos a las 19 horas, excepto en abril que empieza a las 18, los miércoles y vengo a las 20. No, a tiempo y fuera de tiempo. Porque Dios llama a todos. Y hay una batalla constante en nuestras vidas. Y a veces nos da miedo y dice, ¿y qué va a pasar? ¿Y cómo lo encaro? Pero ya vencimos. El diablo ya está vencido. No, pero ya está vencido. Lo venció el Señor en la cruz del Calvario. El diablo ya está derrotado. Nada más que nos hace creer que no. Y cuando me lleno de la palabra, yo tengo fuerzas para resistir. ¿A qué te agarrás cuando viene la crisis? ¿A qué te agarrás cuando viene la mala noticia, cuando viene el mal pensamiento, cuando viene la tentación? ¿A qué te aferrás? ¿A la palabra de Dios? ¿Al consejo de tu compinche? ¿Al horóscopo? ¿A qué te aferrás? Si yo me lleno de la palabra, tengo fuerzas para resistir las tinieblas. Cuando Jesús fue llevado al desierto, a un lugar hostil, y el diablo se le apareció para tentarlo, Jesús usó la palabra, escrito está. Escrito está. Si Jesús se ponía a debatir en lo que él pensaba, en lo que él podía y demás, quizás podía haber cedido, qué sé yo. Pero Jesús dijo, no, escrito está. Escrito está. Bueno, lo que pasa es que Jesús la tenía más fácil, ¿no? Porque Él era el Hijo de Dios, seguramente no le costaba. No, claro que le costaba, igual que a nosotros. No tenía concupiscencia, no tenía pecado, pero igual que Adán y Eva no tenían concupiscencia, ese pecado que nosotros sí tenemos, que un niño tiene al nacer. Y no voy a entrar en temas teológicos, pero Adán y Eva, sin esa concupiscencia interna, eligieron pecar, eligieron fallarle a Dios. En el mejor lugar, en el paraíso, con Dios al lado, decidieron no obedecerlo.
Por eso Jesús, la Biblia cuenta que mientras más presión tenía, la Biblia dice, ¿no?, cuando sudaba gotas de sangre, mientras más presión sentía, más intensamente oraba. La cosa se puso peor, vamos a darle a la oración. No, es que dejé de venir a la iglesia, pastor, porque las cosas no están bien. Métale oración, métale iglesia, métale palabra. No le aflojes a las disciplinas espirituales. Mientras peor se ponía la cosa, más intensamente oraba. Cuando me lleno de la palabra, tengo fuerzas para resistir las tinieblas. Ahora, la oscuridad no se discute. A la oscuridad no se le discute, se la enfrenta con luz. Se la enfrenta con luz. Es lo único que la hace disipar. Es lo único que hace que cambie. Es lo único que hace que se aleje. Y Dios quiere que nos separemos de la oscuridad, de todo aquello que está limitando nuestro crecimiento, de todo aquello que nos vino intoxicando, que fuimos poniendo y hemos cambiado lo que Dios quiere a lo que yo creo y pienso que Dios quiere, a lo que yo quiero hacer y que Dios entienda por qué lo hago. No funciona así. Pero en la infinita gracia de Dios, en la infinita misericordia, Dios sigue esperando el cambio. Te lo he dicho una vez y lo vuelvo a repetir. Iglesia, no confundamos misericordia con bendición. No, pero todo me va bien. No hago las cosas más o menos, pero me va bien. Dios me bendice. Guarda de estar confundiendo misericordia, paciencia para esperar el cambio con que Dios me bendice. Ojo. Porque Dios es lento para la ira. Y a veces solemos confundir aprobación de Dios con la misericordia infinita de Dios. Por eso la Biblia dice, búsquenlo mientras pueda ser hallado. Bueno, después lo voy a buscar. Sí, después ya lo voy a hacer. Bueno, después. ¿Y si ese después nunca llega? ¿Y si ese día perfecto nunca llega? Separados de la oscuridad, más impregnados de la luz. Y termino. Más separados del mundo, más impregnados de su voluntad. Dice el versículo 15, no amen a este mundo ni las cosas que les ofrece. Y prestemos muchísima atención. No amen a este mundo ni las cosas que les ofrece. Porque cuando aman al mundo, no tienen el amor del Padre en ustedes. ¿Y qué es amar el mundo? Veamos. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico. Un deseo insaciable por todo lo que vemos. Salió esto, las redes sociales, ¿no? Y quiero comprarme esto último. Y dice, y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Bueno, pero pastor, pero me mato laburando, por eso tengo esto, me costó, pero acá está. Es que en realidad Dios no está en contra de lo que tenemos. Dios no está en contra de que vos y yo tengamos cosas. Dios no está en contra de que vivamos bien. No. El asunto es el amor a eso. Lo vuelvo a leer. No amen a este mundo ni las cosas que les ofrece. ¿Qué es lo que ofrece? Porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico. Un deseo insaciable por todo, por absolutamente todo lo que vemos. Y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Y agrega, nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. No las cosas, sino el intenso deseo
el orgullo, ese deseo insaciable. No, es que yo voy a hacer esto porque necesito alcanzar y quiero aspirar en el laburo a esto. Está bien, está bárbaro. Y queremos crecer más. Está perfecto. Pero ¿no se está yendo tu corazón tras eso? ¿No se está yendo tu corazón tras esos logros efímeros? Porque la Biblia dice algo. Este mundo un día se acaba. Y se va a acabar junto con todo lo que la gente tanto desea. No, es que esas copas las tenemos para un día especial. Así que las ponemos cada 10 años, hay un día especial, ¿no? Lo triste de esa copa, ¿no? Y esa pasó de mi tatarabuela a mi tatarabuela, a mi bisabuela, a mi abuela, a mi mamá. Y va a pasar a mi pastor. Así que cuidado de no romperlas. Un día se van a romper todas. Despacito con la puerta. No es giratoria. La máquina. La máquina un día se queda. El título, la ampliación, todo lo que se te imagines. Y vuelvo a esto, Dios no está en contra de eso. Dios no está en contra de lo que alcances, de que te superes en lo académico. Dios no está en contra de eso. El problema es que eso te valide. Ese es el problema. El problema es si te bajás de la máquina con ojos de orgullo. El problema es si le refregás a todos tu título. Ese es el problema. El problema es, como se dice por ahí, que tus posesiones te posean. Dice, nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Y aquí viene el punto esencial. Pero el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre. El que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre. Por eso dice, no amen a este mundo, ni las cosas que les ofrece. Claro, las iglesias de Asia Menor decían, bueno, buenísimo, lo importante es el conocimiento y disociamos el cuerpo, así que puedo hacer lo que quiera, total, me encanta, disfruto, no, me entrego, la vida es una, hay que vivirla, claro que sí. Esa satisfacción inmediata, ¿no? Ese placer de minutos. Mientras Dios ofrece plenitud eterna. Y debemos reconocer que de alguna forma todos fuimos infectados por el consumismo, por el materialismo. La pasión por lo material, el orgullo, el deseo desordenado, todo eso se evapora un día. Y el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Pasan las temporadas, ¿no? Los objetos se desgastan, pero el que hace la voluntad del Señor permanece para siempre. Pasan los años, pasan las cosas, pasan los gobiernos. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahora, no es que nos separemos del mundo, hagamos una comunidad, vamos al kilómetro más lejos que tenemos por acá y hagamos una comunidad, hermano. Encerramos, vendemos todo, compartimos todo y ahí nos quedamos. No. No es vivir aislado, es vivir enfocado. No es vivir aislado, es vivir enfocado. ¿Enfocado en qué? En agradar a Dios.
enfocado en agradar a Dios. Porque es así. Un deseo insaciable por todo lo que vemos. Hoy las redes captan tu atención. La pastora decía, bueno, la siesta, el mate. Yo decía, no me saquen las redes, porque me vi los estados de todos. Ahí me llegan las notas de Avon, de Natura, de Tupperware, de Essen, todo tengo ahí, ¿no? Tengo que usarlo. El versículo que comparte, alguna noticia de ahí, es que hubo un control policial, pastor, agarraron a alguien en el kilómetro. ¿Y quién es? ¿Y qué te afecta a vos? No sé, pero lo vio. Sabe todo. Un deseo insaciable por todo lo que veo. Pero Dios quiere que sea distinto, que tengamos un deseo insaciable por el que no puedo ver, pero sí sentir. Cuanto más me alejo de lo superficial, más impregna el propósito eterno de Dios. Mientras más me alejo de lo superficial, de lo que el mundo busca, más me impregno del propósito de Dios. Más separados del mundo, más impregnados de su voluntad. Más separados de la condena, más separados de la mentira, del odio, de la oscuridad del mundo, pero más impregnados de su gracia, de su amor, de su verdad, de su luz y de su voluntad. Señor, cuántas cosas están impregnando nuestra vida. Señor, cuántas cosas hasta hoy vienen, Señor, modificando nuestros hábitos, nuestras conductas. Señor, hemos quizás antepuesto a vos tantas otras cosas. Es que, Señor, sentimos que no estamos haciendo lo que los demás hacen. Sentimos que la vida se nos pasa y pareciera ser que no estamos viviendo lo que los demás viven. Y Dios, ¿qué tiene de malo, no? Y no tiene nada de malo. El problema es cuando aquello se convierte en todo. Cuando más me alejo de lo que me transforma, más me empiezo a contaminar, más empieza a impregnar en mí el mundo. Cuanto más me alejo de lo que le hace bien a mi alma, a mi espíritu, le hace bien a mi ser, más se impregna el mundo de mí. Más se impregna el pecado, más se impregna el odio, más se impregna los miedos, más se impregna el orgullo, más se impregna la avaricia, la autosuficiencia, más se impregna la falta de perdón. Pero mientras más me acerco a Él, más se impregna su gracia, más se impregna su perdón, más se impregna su misericordia, más impregna su amor, su perdón, su cuidado, más impregna su propósito, más impregna su voluntad. Cuando me acerco a Él, cuando lo tomo a Él como fuente de todo, más saciado puedo estar. Pero mientras más me alejo, más cisternas rotas cavo. Mientras más me acerco al mundo, más me alejo del que me ama. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Padre del cielo, por saber que en nuestro error y en nuestra falla hay un abogado en el cielo que nos defiende. Tenemos al mejor abogado que defiende nuestra causa, Señor, y que bien nos hace saber que si hemos pecado, que si confesamos nuestro pecado, sos fiel y justo para perdonarnos, sos fiel y justo para volver a levantarnos, para limpiarnos, para volver a darnos oportunidad. Pero hay decisiones que necesitamos tomar, hay caminos que necesitamos dejar de transitar. Señor, hay cosas que necesitamos dejar, Señor, de hacer para impregnarnos de vos. Para impregnarnos de vos.
Porque vos sos luz, Señor, y no hay absolutamente nada de oscuridad. Señor, no son compatibles la luz con las tinieblas. Señor, vos sabés bien cómo estamos, cuáles son nuestros deseos profundos. Vos sabés bien, Señor, qué cosas están ocupando nuestro pensamiento, qué cosas están ocupando nuestra mente y nuestro corazón. Señor, vos sabés bien cuál es la prioridad de nuestras vidas. Señor, si algo de eso está errado, Señor, si nos hemos desviado en esta noche, te pedimos que nos hagas volver al camino, que nos hagas volver a ese deseo, Señor, insaciable de vos, no del mundo. Señor, a convertirte en nuestro tesoro, Señor, en aquello de más valor, a convertirte, Señor, en la prioridad de nuestros días, en la prioridad de la familia, en la prioridad en mis decisiones, en mi manera de actuar. Aleja de nosotros el pecado, Señor, limpianos en esta noche. Aleja de nosotros, Señor, el orgullo, la mentira. Señor, aleja de nosotros la inmoralidad. Aleja de nosotros, Señor, todo aquello que no te agrada, todo aquello que proviene de las tinieblas. Señor, nos acercamos a vos. Acercamos nuestra vida al trono de la gracia. Acercamos nuestra familia al trono de la gracia. Acercamos, Señor, los proyectos, la familia, el hogar, Señor, al trono de la gracia para hallar oportuno socorro. Señor, nos queremos impregnar de vos. Que tu presencia se impregne en nosotros. Señor, que tu presencia se impregne en todo lo que hagamos. Que todo lo que hagamos, Señor, sea impregnado de tu presencia, de esa misma presencia que portamos, Señor.